Tiene la palabra el congresista Ceballos. Presidente, me pide el congresista Mulder una interrupción, señor presidente. Perdón, el congresista Dagmer. Congresista Dagmer, la interrupción por 1 minuto, porque este debate es un debate muy breve. Es 1 minuto muy breve, señor presidente. Creo que tengo algunos años en el Parlamento y nunca he visto que se impida un dictamen en minoría o un informe en minoría. Nunca. Y la discusión ha sido mucho más grande que la que hay ahora, muchísimo más grandes e inusitadas, con temas nuevos en el mismo curso del debate, con elementos que aparecen ahí que no han sido vistos en la comisión, pero que se discuten y se votan. Me parece que sería un funesto precedente para el Congreso y para la democracia en el país que se apruebe lo que se ha pedido. Continúe, congresista Ceballos. Gracias, presidente. Yo creo que no solamente el reglamento permite la presentación del debate porque en ninguna parte lo impide, sino además pues estamos hablando de un congresista que es miembro titular de una comisión y tiene todo el derecho, además porque representa a una fuerza política, todo el derecho a disentir con el informe de mayoría, a entender, por ejemplo, que ese informe de mayoría está incompleto y que es necesario ahondar en la investigación de otros personajes que tienen que ver justamente con el financiamiento de campañas políticas, la participación de empresas brasileñas en el manejo de los recursos del tesoro público de nuestra patria. Es decir, la verdad que cometeríamos como Congreso una barbaridad si nosotros impedimos que se pueda leer un informe donde se explique al país otros puntos de vista, otras opiniones sobre cómo se han utilizado los recursos públicos en estos temas en concreto, señor presidente. Entonces acá no podemos, ¿no? Y qué casualidad que justamente los integrantes de una bancada son los que primero levantan la voz y además están adelantándose a un debate que lo que nosotros queremos en primera instancia es que se exponga el informe en minoría, ¿no? Entonces aquí me parece que estamos saltando cuando el piso está parejo, señor presidente, ¿no? Salvo que tengamos temor acá que se exterioricen, que se expongan ante el país temas que después difícilmente se pueden explicar. Así que, señor presidente, a mí me parece que luego de escuchar a la congresista Bartra en su informe de mayoría, es conveniente que también se puede exponer acá y podemos escuchar en el Congreso y el país el informe de minoría, que es lo que corresponde de acuerdo al reglamento, y además me parece que es lo que el país está pidiendo, que este Congreso dé muestras de transparencia y de que luchamos contra la corrupción sin tratar de blindar a nadie, por más cercano que pueda parecer a nuestras preferencias políticas o a nuestros intereses. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra congresista Mulder. Presidente, siguiendo la lógica del congresista Ceballos, habría que decir que qué casualidad que las santas palomas del comunismo estén todos aquí levantando su voz para que se vea un informe que no tiene nada que ver con lo que se determinó en el Pleno. Qué raro, ¿no? Aquí lo que hay, presidente... Retiro la palabra comunismo, presidente, que es un insulto para el señor, no hay problema. Me está pidiendo que retire la palabra comunismo, no hay problema, se la retiro. Congresista Ceballos, en todo caso, por alusión, ¿quiere hacer uso de la palabra, congresista? ¿Por alusión? Si al decir comunista se siente aludido, no hay ningún problema, presidente. Por alusión, 1 minuto. Congresista Mulder, lo que pasa es que nosotros no necesitamos utilizar un lenguaje peyorativo para defender una posición. No se trata de un tema de retórica o de usar palabras para tratar de minimizar los argumentos de los demás. Se trata de defender la verdad. Y lo sensato para este Congreso es que se expongan las distintas apreciaciones que se han tenido en esta comisión. Gracias, presidente. Congresista Mulder. Bueno, a ver, presidente, no le entendí mucho, pero creo que, pues problema mío, pues, ¿qué les pasa? Es problema mío, no les entendí. Pero lo cierto es que el que se refirió en primer lugar a nuestra bancada fue el señor. Y lo hizo de manera despectiva, insultante. No, pero ellos nunca insultan, ellos solamente emiten juicios. Ellos sí pueden insultar, ellos sí pueden hablar de manera despectiva y cuando se les contesta, se arañan. Bueno, no me interesa, presidente. Aquí lo primero que hay que considerar es si el informe, el documento que ha firmado el congresista Morales es o no es un dictamen en minoría. Y no es un dictamen en minoría, porque excede del mandato del Pleno. Yo no puedo, en la Comisión Agraria, emitir un dictamen en minoría sobre un tema de justicia. Yo no puedo, en una comisión investigadora que tiene un mandato preciso, emitir juicios sobre temas que no están en el mandato. Por ejemplo, el de las campañas electorales.
Nos hemos visto impedidos, los miembros de la comisión, de tratar los temas de los aportes en las campañas electorales porque no estaba incluido en el mandato. Pero aquí viene el congresista y pone su papel y pone el tema porque le da la gana. Entonces, no es un dictamen en minoría, no lo es un documento, es un papel firmado, o como se dice antes, un papel mojado en tinta. Pero digamos que lo fuera. Vamos a suponer por un minuto que sí, ya se le va a considerar dictamen en minoría. ¿Qué dice el reglamento? ¿Lo ha leído el relator? Dice, primero se debatirá el dictamen en mayoría. Si es aprobado, se archivará el de minoría. Si es rechazado el de mayoría, se debatirá el de minoría. Digamos que es un dictamen en minoría. Tiene que esperar el señor a que se debata el dictamen en mayoría que se ha presentado. Y en la eventualidad en que se rechace, podrá sustentar su dictamen, si es que es considerado dictamen. Eso dice el reglamento. Solo en la eventualidad de que sea rechazado el dictamen en mayoría. No puede hacer uso de la palabra ahora en equiparidad con lo que se ha hecho del trabajo que tiene el voto de los demás miembros de la comisión. Pero además, presidente, hay que resaltar también lo siguiente, y eso lo debe saber la población, para que sepa cómo es la hermenéutica parlamentaria. Cuando una persona presenta un dictamen en minoría en una comisión, lo mínimo que se supone es que sus puntos de vista los expuso en la comisión y no fueron atendidos. Y entonces, como considera de que su punto de vista es importante, los presenta en un dictamen en minoría. ¿Es así o no es así? Es lógico, ¿no es cierto? Bueno, pues, el congresista Morales en ningún momento, en ninguna de las sesiones de la comisión cuando iba, argumentó ninguno de los elementos que están en el papel. Ninguno de ellos. Porque si los hubiese hecho, probablemente hubiésemos intervenido también en el debate y hubiésemos tenido siquiera la oportunidad de refutarlo, o a lo mejor confirmarlo. Pero no expuso ninguno de esos puntos de vista que está en su informe, presidente. El señor Morales, por ejemplo, está imputando a los miembros de la Comisión de Constitución del periodo anterior, los 5 años, a todos los miembros, responsabilidad por no haber anulado un decreto de urgencia. Por no haber anulado. Eso, o sea, desconociendo el artículo 93 de la Constitución, que eso les va a caer a todos acá. ¿Por qué cosa creen? ¿Que cuando se instale el nuevo Congreso del año 21, a ustedes les van a perdonar los votos que van a tener si ustedes generan este antecedente? No son los congresistas responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones, y el señor está diciendo que los congresistas que integraban la Comisión de Constitución, por no haber anulado un decreto de urgencia que a él no le gusta, son pasibles de delito de colusión y de organización criminal. Para que concluya, por favor. Ese papel, presidente, ese papel, con solo esa imputación, se convierte en un verdadero mamarracho. Y eso no puede tener categoría de un dictamen en minoría, presidente, ni siquiera de un dictamen en minoría. Entonces, la cuestión de orden, presidente, es que se vote de inmediato, que se pase al debate del dictamen en mayoría. Del dictamen en mayoría. El congresista podrá hacer uso de la palabra en ese debate, con los tiempos que le corresponde a los demás parlamentarios. Y solo si es que este informe es rechazado, podrá evaluarse, y ahí plantearemos el punto de vista de que no le corresponde, podrá evaluarse, digo yo, por parte de otros parlamentarios que se pueda considerar un dictamen en minoría. De manera que pido en ese sentido, presidente, que se pueda votar la cuestión de orden. A los señores congresistas quiero decirles que no vamos a darle el uso de la palabra a los 130 porque este es un debate muy pequeño simplemente para fijar el tema planteado por el congresista Velázquez. Vamos a respetar la lista de oradores que se apuntaron inicialmente. Falta que hable el congresista Morales, el congresista García Belaúnde, y ahí vamos a darle el uso de la palabra al congresista Velázquez nuevamente para que precise cuál es el pedido puntual. De su bancada ya han hablado 3 congresistas Arce. Congresista Morales tiene la palabra. Congresista Arce, el debate amplio va a ser luego de la exposición. Tiene la palabra congresista Morales. Gracias, presidente. Presidente. Congresista Morales, congresista Arce, no hay problema. Vamos a escucharlo, lo voy a apuntar, vamos a llevar esta sesión en orden. ¿Le parece? Ok.
Congresista Morales. Gracias, presidente. Presidente, para mí... Gracias, presidente. Para mí, presidente, sinceramente me preocupa esos epítetos ideológicos, antes de entrar a este tema que ha pedido cuestión de orden, ideológicos, porque a un cristiano cuando le dicen cristiano no se avergüenza, porque es cristiano y siente que esa posición doctrinaria es correcta y se le respeta como tal. A un marxista se le respeta como tal, aunque ustedes hayan abandonado su posición ideológica, y la respeto también, así es. Pero esos son procesos ideológicos y hay que respetarlo. Entonces yo no entiendo por qué se quiere ir por ese lado. Por lo segundo, presidente, aquí, en esta investigación que hemos llevado adelante, nosotros en ningún momento nos hemos salido de la investigación. Eso no es cierto, presidente. ¿Y por qué no es cierto? Primero, porque el objeto del informe tiene el fin de investigar aquello que no ha sido investigado en la Comisión Lavajato. Claro, pues, presidente, tenemos acá imputaciones que ha hecho con mucho esfuerzo y ha llevado adelante la congresista Bartra. Y se ha hablado del señor Luyo Barrientos y sus declaraciones se tomaron en cuenta. No se tomaron en cuenta. Se ha hablado aquí sobre el señor Santiago Chau, persona de confianza de Luyo Barrientos. ¿Se ha tomado en cuenta esas declaraciones? A eso nos referimos cuando decimos que aquello que no se ha investigado. ¿Cuál es el título de la comisión, presidente? Comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras, proyectos que se han adjudicado a las empresas brasileñas de Odebrecht. Ese es el mandato. Pregunto yo si nos hemos salido nosotros al tomar en cuenta, por ejemplo, las acusaciones pertinentes al señor Alan García. Y eso no nos hemos salido de la investigación, eso definitivamente está lejos de lo que se está queriendo pretender hacer. Nosotros presentamos una moción, presidente, para los temas ya estipulados en el tema de financiamiento de campañas. Hay una moción, presidente, presentada, porque no hemos podido tomar en cuenta en la información, en la comisión. Y se ha pedido en la comisión y se ha aprobado por unanimidad, pero nunca se ha planteado al pleno. Bueno, pues eso es una responsabilidad que asumirán los parlamentarios a la historia. Presidente, también aquí hemos partido de la misma hipótesis que ustedes han visto en la exposición de la congresista presidente de la comisión, de la misma hipótesis. Y esa hipótesis dice de que ha habido una previa dádiva para que después se legalice todos los beneficios de estas empresas transnacionales. ¿Y cuál ha sido esa investigación que nos hemos salido? Hemos ido por ese camino, presidente. Que hayamos ido, presidente, me pide una interrupción, presidente, pero con todo gusto, si usted lo permite. Congresista Mulder tiene la interrupción. El pez por la boca muere. Si el congresista Morales está reconociendo que ha tenido que presentar una moción para que la vea el Pleno, para que se investiguen los temas relativos a los aportes de campaña, es porque está reconociendo que esos temas no estaban incluidos en la comisión. ¿Cómo es que entonces ahora los traen en un informe si ni siquiera se ha aprobado todavía en el Pleno, presidente? Para que continúe, congresista Morales. El PES quiere hablar hoy día y no le dejan, presidente. Precisamente por eso, presidente, nosotros en las recomendaciones del informe en minoría decimos que se debe ahondar las investigaciones en este tema y recomendamos la presentación de informe. Claro, ahí está. Y entonces cuando se dice acá que no debemos presentar un informe de minoría, un informe de minoría puede tener muy buena intención el partido de la bancada aprista en este momento, de que tenga ciertas características que ellos quieren que sea así. Está muy bien, pero el reglamento no lo dice, pues, presidente, que cuál es el contenido ni cuál es el esquema que se tiene que llevar adelante en ese informe de minoría. El reglamento dice que hay un informe en minoría, un informe en mayoría o un informe por unanimidad. Eso dice el artículo 70, presidente. Y entonces en ese marco... Para que pueda culminar, por favor. Bien. En ese marco ha sido presentado este informe. ¿Qué cosa se tiene acá, entonces, presidente? ¿Miedo? ¿Miedo se tiene? ¿Y se quiere apelar a los votos para que el sol no salga mañana, presidente? El sol va a salir y el pueblo peruano los está viendo. El pueblo peruano sabe qué cosa ha pasado. Se han escrito libros, presidente. Se han escrito historia.
se ha investigado, el Ministerio Público lo ha sacado a todas luces. Todos los documentos que se presentan en este informe en minoría son públicos, presidente. Entonces, no le tenga miedo. Y en este momento, presidente, solo exigimos una exposición. No estamos exigiendo, presidente, de ninguna manera que se debate el informe en minoría. Estamos exigiendo una exposición, presidente, y ese es... Tiene la palabra el congresista Arce, luego el congresista Rosa, y cerramos con el congresista García Belaúnde. Presidente, saludando a todos los congresistas, el día de hoy tuvimos junta de portavoces, donde justamente pretendieron trasladar a ese espacio este debate. Lo importante, presidente, es que el país conozca la verdad. Y ahí sí tomo las palabras de la congresista Bartra por intermedio suyo, que inclusive estaba suscrito en cada una de las diapositivas. Que el país conozca la verdad. Yo saludo el apasionamiento que tienen los congresistas del APRA para defender a Alan García. Pero el Perú quiere saber cuál es la responsabilidad que debe tener Alan García respecto a esta investigación que existe. Que en el gobierno de Alan García recibieron plata, más de 8 millones de dólares, presidente. Y la posibilidad que pueda expresar el dictamen de minoría se ha dado en diferentes momentos en la historia de este Parlamento, presidente. En el tema de los petroaudios, se sustentaron ambos dictámenes, tanto en mayoría como en minoría. En el tema de Bagua, presidente, se sustentó el dictamen en mayoría y hubo 3 dictámenes en minoría. Y de la misma manera, en la Comisión de Inteligencia sobre el Seguimiento a Políticos, hubo la posibilidad de que se sustente el dictamen en minoría. Y en lo personal, presidente, el año pasado tuvimos la posibilidad de presentar un dictamen en minoría de la ley de presupuesto, que en realidad eran 3 dictámenes. No se debatió mi dictamen, evidentemente, porque el dictamen en mayoría fue aprobado. Pero tuve el derecho de sustentar 3 proyectos de ley en dictamen en minoría, presidente. Es responsabilidad de este Congreso que el Perú conozca la verdad, que el Perú pueda enterarse. Y espero ese apasionamiento en la defensa, que se refuten esas ideas, con objetividad. A nosotros no nos van a intimidar con cartas notariales, presidente, para poder evitar conocer la verdad nos hará libres, presidente. Es una necesidad que pide el pueblo peruano, quiere conocer a qué nivel llegó la corrupción de Lavallato. Y sí se ha avanzado. Hay datos muy importantes en la presentación de la congresista Bartra, pero no es suficiente. Hay mucho por descubrir y esto nos va a ayudar, presidente, que el Perú nos vea debatir, sustentar cada uno de los argumentos. Pero, presidente, sería un gravísimo error si usted no permite la presentación de ese dictamen. Y asumirá la responsabilidad el congresista como le corresponde. Presidente, acá estamos frente al país. Acá el Congreso de la República tiene que recuperar la confianza de esa población. Y la única manera es asumiendo su rol de fiscalización y control político. Esto es una maravillosa oportunidad para ver si hay complicidad para proteger a personajes bastantemente cuestionados, presidente. Yo le exigiría y le pediría, le exhortaría, mejor dicho, presidente, para que se debata, para que se sustente el dictamen de minoría. Y después debatiremos el dictamen en mayoría. Para que concluya, por favor. Y, presidente, la votación, al final, los números, nuevamente va probablemente a aprobar el dictamen en mayoría. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no se va a permitir que se sustente ese dictamen en minoría? Es una necesidad impostergable, presidente. Gracias. Vamos a darle la palabra al congresista Rosas. Sin embargo, congresista Arce, usted ha dicho, sería un error que usted no permita. Esta mesa no va a ser la que va a permitir o no. Hay una cuestión de orden planteada y finalmente, luego de escuchar la sustentación de lo que se pone, vamos a tener que ejecutar, atendiendo al planteamiento del congresista Velázquez, la cuestión de orden a consideración del Pleno. Congresista Rosas tiene la palabra. Presidente, nosotros del Frente Amplio, preocupados por lo que sucede en el país, y con nuestro representante, el congresista Humberto Morales, vicepresidente de esta comisión, se ha presentado este informe en minoría. Y este informe en minoría es porque el tema es de interés nacional. El tema es
de interés público. Estamos hablando de la corrupción más grande que ha sucedido en el país, esta mega corrupción, en la cual esta mañana, 2 días, la congresista Berta nos ha informado al respecto de este informe en mayoría y nos ha aclarado de que solamente se han investigado 11 de estos megaproyectos, existiendo 40. Entonces se ha cogido por partes, pero en estos 11 megaproyectos la comisión se llama lavajato y no se debe de convertir de ninguna manera en lava Alan ni en lava Keiko. Tiene que ser realmente una investigación en la cual se pueda trabajar de manera clara. Y a nosotros del Frente Amplio nos parece que lo que tiene que existir es el debido proceso también en este momento de la investigación. La mayoría y la minoría tiene que decir su opinión, pero también es importante que en esta oportunidad se aclaren las cosas. No pueden haber estos que están implicados en las investigaciones que se han hecho del gasoducto, en las investigaciones que se han hecho en Olmos. Hay un personaje que falta, ese se llama Alan García y tiene que ser investigado, y la minoría precisamente está planteando de que sea así y se tiene que aclarar de esa manera. Entonces, ¿está enamorado? Sí, pues estamos enamorados porque queremos el país y nosotros vamos a hacer las investigaciones a fondo. Acá nosotros no nos puede venir a amenazar desde España el señor Alan García diciendo que hay golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? Lo que tiene que haber es golpe a la corrupción, golpe a Alan García, que se ponga acá al servicio del país y que sea también investigado de la manera como debió haber sido investigado. Y ahí lo que planteamos nosotros es que se haga un debido proceso, pero también que se practique lo que se llama la práctica parlamentaria y que no nos vengan que acá solamente se discute lo que les gusta al APRA. No, señor, acá tenemos que discutir lo que le gusta al país, lo que el país está esperando, de que esta corrupción se aclare y las cosas, los millones que se han gastado para esta investigación no solamente sirva para encubrir ni blindar a nadie, sino que se aclare. Aquí hay que investigar a otros corruptos. Si bien se llama Alan García, pero también hay otros. Gracias. Tiene la palabra el congresista García Belaúnde. Presidente, me pide una intervención la señora Arauz. ¿Tiene la interrupción, congresista Arauz? Gracias, señor presidente. Pido la interrupción porque aquí se está generando un precedente nefasto. Se investiga a congresistas de la República sin que lo sepamos. Sin que lo sepamos. Y encima, aquí está, en la página 39 dice que se ofició a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos información sobre nuestras propiedades, sin que lo sepamos. ¿Cómo es eso posible, señor presidente? O sea, nosotros no tenemos derecho a defensa, los congresistas de la República, no tenemos antejuicio, no tenemos inmunidad que tiene que ser respetada. Entonces, aquí hay varios congresistas de la República, varios de mi bancada, varias de la bancada del APRA, varios de varias bancadas que han sido investigados sin haber pasado por el proceso que es debido, que tiene que hacer. Si se habla de debido proceso, señores congresistas de Frente Amplio, no se está cumpliendo el debido proceso. En tanto eso se está sucediendo, nos están haciendo un daño. ¿La segunda interrupción? Sí. La segunda interrupción al compañero congresista Rodríguez. Presidente, muchas gracias, congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Yo creo que es importante que el Perú sepa la verdad. En eso estamos todos de acuerdo, y la verdad es que es debido proceso, es no faltar al reglamento, es hablar de pruebas, de testimonios, de cuentas offshore, de agendas. En ese sentido, señor presidente, aunque le duela, el antialarismo cavernario, el odio, la obsesión, no puede caminar más. Aquí seamos sinceros, el reglamento se respeta y eso no puede ser un dictamen. El dictamen primero es el de mayoría. Si la democracia y los votos y las pruebas así lo establecen, pasará.
Y si no, señor presidente, se tomará en cuenta otro dictamen que bien pudo un congresista a quien respeto votar y expresar su voto en un primer momento cuando la comisión así lo estableció. Solo eso, señor presidente, ya no toquen a Lapra ni a García cuando no tengan... Congresista García Belaunde puede continuar. Presidente, la discusión, claro, como no se hizo, no se pudo hacer en la Junta de Portavoces, se ha trasladado al Pleno. Yo creo, presidente, que dictamen es, finalmente, extraviado, poco perdido, sin dirección. Pero dictamen es porque no hay reglas exactas para saber qué cosa es un dictamen. El reglamento no es muy claro. Y que hable y que sostenga su dictamen me parece muy bien. Yo me acabo de enterar, por ejemplo, que como he sido secretario de la Comisión de Constitución hace 3 o 4 años, estoy incluido como casi haber incumplido mis obligaciones y no haber derogado un decreto de urgencia. Es decir, ¿cuántos decretos de urgencia tendrían que ser perseguidos los que no los han derogado? Que se sepa, 1% se deroga. Pero perseguir a las personas por ser secretario de una comisión, yo renuncio a la comisión de Economía, que soy su secretario presidente, por si acaso. En este momento voy a renunciar, porque cualquier cosa me puede pasar. Pero las dictaduras, ni de Velasco, ni de Fujimori del 92 persiguieron a los diputados o a los congresistas por sus votos. Ni siquiera esas dictaduras. En la Unión Soviética hacía el Soviet Supremo, o votabas como decía el Kremlin, o te deforaban. Bueno, pero estamos lejos de eso. El dictamen es un dictamen raro y extraño, es un dictamen... Yo creo que deben estar celebrando el Club de los Constructores hoy día el dictamen de minoría. ¿Por qué no lo menciona? Porque es un dictamen que habla del señor García, en eso estamos de acuerdo, habla de los aportes, que no es, ahí dice que son, dice ahí, funcionarios públicos de diferentes niveles de gobierno, no habla de aportes a los partidos. Por lo tanto, está fuera de foco en ese sentido. Nosotros hemos presentado observaciones al dictamen para incluir a una serie de personajes, entre ellos el propio señor García. Quizás el señor Morales, que ha trabajado bien en la comisión, puede unirse, en todo caso, a nuestras observaciones. Pero ese dictamen parecería hecho por Odebrecht, porque no menciona a Odebrecht, no menciona a Camargo Correa, no menciona a Quiroga Galbao, no menciona a Andrés Gutiérrez, no menciona a ninguno de los miembros del Club de la Construcción, a ninguno de los árbitros, ni de los peritos, ni de las supervisoras. Todos pasan piola. O sea, con este dictamen ellos van al Poder Judicial, presidente, y dicen, somos inocentes. Somos inocentes. Y hay palabra muy conocida acá en el Perú. Somos inocentes. Porque acá el dictamen en minoría me exculpa de toda responsabilidad. Eso es lo que dice el dictamen. Por eso es que si lo aprobamos ese dictamen, presidente, sería un gran triunfo para los ladrones que se han levantado el país con más de 10.000 millones de dólares. Eso es lo que importa. ¿Quiénes se han levantado el país? ¿Y cómo hacemos para que se vayan sin que paguen sus culpas? ¿Cómo hacemos para que este gobierno siga pagándole puntualmente a Odebrecht todas las obras que tiene? Chaya, Olmos, pagándole puntualmente los peajes de Odebrecht, pagando puntualmente y permitiendo que suban los peajes. Empresas corruptas que han tenido concesiones y contratos por corrupción. Eso es lo importante. Por supuesto que no vamos a dejar de acusar a AG, por supuesto que sí, pero una cosa es una cosa, como decía el profesor Cantinflas, y otra cosa es otra cosa. Ahora vengo a sentarme. Para que da el tiempo. Ok, agotado entonces este pequeño debate, vamos a darle el uso de la palabra a Conita Velázquez para que nos precise puntualmente cuál es el pedido. Que quede claro, yo soy un demócrata. Este documento ya lo tiene todo el país y el congresista Morales tiene el derecho de exponerlo el tiempo que quiera. Yo no he planteado eso. Y él en la parte final ha reconocido, y yo no le he adjetivado a nadie, porque no estamos en la edad de la rabia, sino de la razón, sino convencer. Y presidente, yo lo único que he pedido es plantear una cuestión de orden para que el Pleno el día de hoy
se pronuncie de que el informe que se va a discutir y se va a votar es el de mayoría. El congresista Morales, como él lo ha dicho, él tiene el derecho de exponer su documento el tiempo que quiera. No es una mordaza, presidente. Por eso es que la cuestión de orden es que se cumpla, permítame, presidente, a ver. Congresista, vamos a permitir que el congresista Presidente. termina. No. Congresista Ceballos, está precisando en este momento justamente. Ya, yo voy a precisar, presidente. Precisar que se respete el inciso 5 del artículo 55 del reglamento. Y que se usa para que algunos que no lo leen, que ya tienen más de 2 años en el Congreso y no leen, que lean el inciso 5 del artículo 55 y el artículo 71 del reglamento, que dice que los informes se exponen todo lo que se ha actuado. Todo lo que se ha actuado. Que se lea, presidente, que se lea. Que se lea y eso se vote para que se respete. Congresista Ceballos, mantengamos el orden porque si no, no hay forma de entendernos, por favor. Ok.